Santorini es una de las islas Cícladas más bonitas y elegida por muchos viajeros para pasar aquí su luna de miel. Y la verdad que no nos extraña porque es romántica y súper fotogénica. Hay un montón de pueblecitos que podéis visitar como Imerovigi, Oia, Fira, Stefani, Megalochori, un montón repartidos por toda la isla. También tiene algunas playas curiosas como la Red Beach o la playa de Arena Negra, pero su fuerte no son las playas, son los pueblos. Estamos ahora en el pueblecito de Imerovigi. Y uno de los rincones más instagrameables del lugar, sin duda, es este. De hecho, vais a tener que hacer cola en determinadas horas del día para hacer la foto, ya que vienen muchos fotógrafos a tomar fotos a chicas con vestidazos de cola. Hoy ha tocado el capricho de nuestro viaje por Grecia. Nos encontramos en estos momentos en un Santorini. en un jacuzzi, iba a decir yo, en Santorini. Mirad qué bonito, está en Imerovigi. Las vistas son espectaculares, hay un campanario aquí, las vistas a la caldera, impresionante. Bueno, son caprichos caros, entre 500 y no sé, y 5.000 euros la noche, según lo que queréis gastar. Nosotros estamos en el más barato, en el de 500. Pero la verdad que merece la pena porque... Vale la pena totalmente. Sí. Las vistas son impresionantes, hay una paz. Estamos muy relajados aquí, tranquilos, disfrutando. Y es lo único que vamos a hacer hoy en todo el día. Pirgos es uno de los pueblecitos del interior de Santorini, muchos menos turísticos que los pueblos costeros. Merece la pena que dediquéis un par de horitas a pasear por sus calles, ver las cúpulas de sus iglesias y subir a la parte alta donde se encuentran los restos del antiguo castillo y podréis disfrutar de unas vistas como estas. Megalochori es otro de los pueblos con encanto de Santorini. Solo por ver la puerta que tengo detrás ya merece la pena la visita. Vais a encontrar buenos restaurantes y vinerías tradicionales con vino de la zona. Además, hay un montón de tiendecitas con encanto, de artesanías y placitas muy agradables. Hoy hemos venido a visitar Oia, el pueblo más fotografiado y visitado de Santorini. Nos hemos metido el madrugón de nuestra vida levantándonos a las 5:30 de la mañana para poder llegar aquí sobre las 6. Y ya había gente tomando fotos. Es la hora en la que amanece en este momento que estamos en junio. Si queréis ver el pueblo con tranquilidad y disfrutar de sus callecitas, vais a tener que hacer eso. Porque aunque lo más bonito es verlo en la hora del atardecer, no se puede ni caminar por sus callecitas porque está abarrotado de gente. Hay varios puntos que son los típicos donde hacer las fotos con las cúpulas azules que veis detrás y el campanario rosa. Están todos explicados con la ubicación en el post de nuestro blog, así que echadle un vistazo porque ahí vais a encontrar los lugares más instagramables. Pues este es el famoso castillo de Oia, donde todo el mundo viene a ver el sunset. Como os decía antes, intentad venir en 2 veces, al atardecer y por la mañana. La verdad que las vistas son impresionantes. Desde aquí vais a poder ver esa zona que es el puerto de Amoudi. Podéis ir caminando por las escaleras, aunque bajar aún, pero subir va a ser bastante costoso. O podéis ir con el coche, aparcar en un parking que hay al final y nada, y simplemente caminar. Hay varios restaurantes chulos, bastante pintorescos, donde podréis comer también con unas preciosas vistas. Este es el puerto de Amoudi del que os hemos hablado antes. Mirad qué bonito, qué pintoresco es. El agua está turquesa, dan ganas de meterse, además con el calor que hace. Aquí os podéis bañar tranquilamente. En algunos momentos puede que se concentre más gente cuando llegan barcos de cruceros, pero en el resto del tiempo está tranquilo. Emporio es otro de los pueblos imprescindibles que tenéis que conocer si venís a Santorini. Es un pueblo cero turístico, no vais a encontrar ni souvenirs ni prácticamente restaurantes, algún café donde tomar algo y poco más. No ha perdido para nada la esencia de la isla, así como en el resto de lugares sí que lo han perdido desgraciadamente. Por el momento esto es pura tranquilidad, no sabemos lo que pasará en unos años, así que si venís, aprovechad.
Akrotiri es una zona de la isla de Santorini famosa por sus playas. En ella encontraréis la Red Beach y también una playa de arena blanca. Además podéis visitar un famoso yacimiento arqueológico, pero también encontraréis la pequeña villa de Akrotiri, que es esta en la que estamos aquí. Solamente tiene un castillo y una iglesia, no hay mucho más que ver, pero desde el castillo se tienen bonitas vistas y además es uno de los mejores conservados de la isla, aunque está bastante en ruinas, hay que decirlo. Estas campanitas que veis aquí son las famosas 3 campanas de Fira, o en realidad de Firostefani, que es donde están exactamente ubicadas. Acceder a ellas es misión imposible, aunque la iglesia es un lugar público, tenéis que atravesar un hotel, así que podéis tomar la foto desde aquí afuera o intentar pedir permiso, si es que el hotel está abierto, en estos momentos está cerrado. Se puede hacer un trekking que una Fira con Oia. En este punto que estamos ahora, estamos en Firostefani, que es una aldea pegadita a Fira, y cerca de Imerovilli, serían 15 minutos caminando hasta Imerovilli. Si os desviáis por esta roca, que es la roca Escaros, esta que veis aquí, que se puede subir hasta la cima, podréis añadirle como casi 1 hora más. Y si queréis continuar hasta Oia, pues ya serían 2 horas y 45, siempre partiendo del centro de Imerovilli. Si partís desde Fira, añadir 15 minutitos más. Vamos a tratar de orientaros un poquito, de contaros cómo está la ubicación aquí en Santorini. Mirad, esta isla que tenéis enfrente no tiene nada que ver con Santorini, es Tirasia. Luego aquí tenéis la caldera, el volcán. Ese extremo de allí es Akrotiri, donde hay un yacimiento arqueológico y se encuentra la Red Beach y alguna de las playas más bonitas de Santorini. Continuando por aquí, muy cerquita, está Fira, la capital de la isla de Santorini. En este punto en el que estamos, que os lo enseño por aquí, con esta famosa iglesia que desde arriba vais a ver muy bien las cúpulas, se encuentra Firostefani, una pequeñita aldea. Y luego esa parte de ahí arriba que veis es Imerovilli. Eso es la roca Escaros y en la parte del final, esa parte con casetas blancas arriba, es el famoso pueblo de Oia con un puertecito muy pintoresco que es Amoudi. Subir en burro en Santorini es una de las cosas más típicas, lamentablemente, que hacer en esta isla. La gente que tiene 2 piernas decide no usarlas y aprovecharse de los pobres animales, que cargan muchos con personas con exceso de peso, para subir hasta aquí clavándose las piedras, dejando todos los excrementos y bueno, maltratando a los animales. Cada vez se ve menos y esperemos que esto en algún momento se elimine. Hay opciones, aparte de caminar, que a nadie le viene mal, y como el funicular para personas con movilidad reducida o simplemente si no os apetece subir todos estos escalones. Aunque Santorini no es un destino de playa, hay algunas playas como la Red Beach, que es esta de arena roja, que no podéis dejar de visitar. También vais a encontrar playas de arena negra, ya que es arena volcánica. Así que nada, no os olvidéis de venir aquí. A la hora de bajar, si venís en coche, tened en cuenta que en el GPS os puede marcar 2 puntos. Os recomendamos que vayáis al que queda más cerca, porque si vais al otro vais a tener que bajar por toda esa parte de allá, que se hace bastante pesado. En cambio, si entráis por esta zona de aquí, es mucho más sencillo porque estaréis a pie de playa. Veličada es una curiosa playa de Santorini de arena negra protegida por unos muros altos de piedra pómez. Perisa y Períbolos son las playas más animadas de Santorini, perfectas para practicar deportes acuáticos. Son las 6:30 de la tarde y nos disponemos a hacer un trekking hasta la roca Escaros, que es esta que veis ahí detrás. Son unos cuantos escalones, luego os contaremos el tiempo que nos ha llevado. Creemos que es un buen punto para ver el sunset tranquilo, sin aglomeraciones, así que vamos a ello, a ver qué tal.
Hacer el trekking de la Roca Escaros y llegar hasta la iglesia de Panagia Theos Kepasti fue una de las mejores decisiones que tomamos en nuestro viaje a Santorini, pues pudimos disfrutar de una puesta de sol espectacular solo para nosotros.